Muy buenas noches. Es viernes, son las 8 y estamos una vez más conversando. Considero un auténtico privilegio que esté aquí en las instalaciones de Canal 11 un tenor del que la prensa especializada ha dicho nada más ni nada menos que será el rey de los tenores en el año 2000. Por lo pronto se considera el mejor intérprete de Rossini y Donizetti. Y déjeme decirle que de este autor él acaba de presentar en la Ópera de Viena una ópera que seguramente usted conoce, Lucia de Lammermoor. La crítica fue, pues más que positiva, y los aplausos enormes, cálidos. Yo quiero que el eco de esos aplausos sea nuestra voz, diciéndole bienvenido a Ramón Vargas. De veras, es un placer tenerte aquí. Gracias, Cristina, igualmente, encantado. ¿A qué te suenan a la distancia esos aplausos que acabas de recibir? Bueno, es muy satisfactorio. Me siento muy contento y pues en Viena fue mi primera etapa europea después de que me fui de México hace ya 12 años. Y la primera etapa fue Viena y es un teatro al que le tengo un cariño especial. Hago la pregunta porque recuerdo que en alguna ocasión que tuve el privilegio de conversar contigo me decías que para ti la música es todo, pero no lo único. Que el aplauso te interesa, pero no nada más el aplauso. Que el artista que solamente está pensando en eso, con el tiempo, lo quiera o no, se empobrece como ser humano. Me gustaría que reflexionaras un poquito acerca de esto. Pues sí, pienso que la vida tiene muchas facetas y una de las facetas importantes es lo que hacemos, lo que nos desarrolla también como seres humanos, que son varias cosas. Y una de estas para mí es el arte del canto, el arte lírico, que es en lo que especialmente a lo que yo me dedico. Pero pues hay más cosas en la vida, ¿no? Ahí están los amigos, la familia, los hijos, la pareja. Hay más cosas en la vida que son importantes también. La tierra, la patria. Cuando sales y cantas en otros escenarios, en otros foros, en otros países, ¿estás pensando que de alguna manera canta México? Pues sí lo he reflexionado más de una vez, sí. Sí me ha venido esta manera de ver pues ese momento. Lo que pasa es que cuando estás ya en el escenario y que ya sientes los acordes de la música que son tu pie para entrar, en ese momento te pasan muchas cosas por la cabeza. Y pues ya son muchos años que canto, ya son 15 años exactamente que debuté en el Palacio de Bellas Artes y 16 que canto profesionalmente. Entonces ya empiezan a venir muchas cosas a la mente, empiezas a pensar. Primero era el nervio y después es solamente decir, ojalá pueda hacerlo bien. Y después cuando ya empiezas a tener más confianza en ti mismo y en lo que puedes hacer y en lo que logras o en lo que lograrás a través de tu expresión, de tu arte, te empiezan a venir otras cosas. Entonces muchas veces, como tú me lo estás comentando, sí, muchas veces me he sentido muy mexicano, que estoy ahí representando una parte de mi patria, de lo que somos, de nuestra cultura. Finalmente somos esta cultura mestiza que nos une de las raíces indígenas y mexicanas estrictamente, como es, con la cultura europea que fue la que nos creó este mestizaje, ¿no? Ramón Vargas, que es un hombre que ha pisado los mejores escenarios y que se ha enfrentado con todos los públicos, habló del nervio. Y a mí hay algo que me interesa mucho saber. Un cantante de ópera tiene que tener buena voz, tiene que ser buen actor, tiene que saber de música, pero ¿cómo tiene que manejarse con la adrenalina? Pues mira, esto es una cosa que o se controla o no se controla. Hay gente debe ser terrible. Hay gente que no tiene esta capacidad y que es un impedimento muy grave para su carrera. Gente que tiene lo que se llama el pánico escénico, que le llaman los alemanes fiebre de las lámparas. Es gente que estando delante del escenario pierde el control. Y tenemos ejemplos de grandes artistas
y grandes cantantes, y específicamente un grande tenor como era Franco Corelli, admirado gran tenor, que tuvo toda su carrera miedo escénico y tenía que salir bajo condiciones de angustia y de terror a cantar, ¿no? Por fortuna, para mí no, a mí el miedo me incita a mejorar, a ponerle esa fuerza que se necesita para pasar el miedo y meterse en lo que queremos, en lo que quiero hacer, ¿no? Pero si lo logras, y por cierto, hablando de logros, yo quiero tener uno más en esta noche tan especial. Quiero contar con la presencia de ustedes, que no están aquí, pero nos están viendo y están participando de esta conversación. Conocen, saben que hay teléfonos en el estudio. ¿Por qué no marcan nuestros números y le dicen a Ramón Vargas algo que a usted le interese decirle? A lo mejor que gracias a él usted empezó a escuchar ópera. Yo por lo menos creo que eso podría decirle personalmente. De verdad me da tanta alegría esta relación que llega a tener un artista con uno, aunque nunca nos vean y aunque nunca los veamos, llegan a formar parte de nuestra vida. De la misma manera, yo pienso que en la vida de un tenor como tú, forma parte importantísima de su vida sus maestros. Pienso en el padre Javier González, pienso en Antonio López, pienso en Ricardo Sánchez. Sí. Me gustaría que me hablaras de esos maestros. ¿Qué te dieron y qué tan importantes son para ti ahora? No antes, ahora. Bueno, son, desde luego, cuando yo hablo del padre Javier González, hablo algo así como de mi abuelo musical. El gusto, no porque no vaya a ofenderse el padre Javier. No, él es muy simpático y muy ligero. No, porque a nivel musical, ¿no? Tal vez el profesor Antonio López haya sido como mi padre musical, porque no nada más él tuvo la certeza de incitarme a cantar y de motivarme, sino que además pues en algún momento fue básico su opinión, ¿no? Decirme, oye, yo pienso que puedes dedicarte a cantar realmente, ¿por qué no lo haces con más seriedad? Son cosas que cuando uno es muy joven no lo piensas, ¿no? Dices, bueno, a mí me gusta cantar, tengo buena voz, claro, pero de eso a ser cantante de ópera, como que es otra dimensión, ¿no? Esto de la seriedad es muy importante porque detrás de esa palabra hay otra que es valiosísima, o dos, mejor dicho, profesionalismo y disciplina. Hay quien piensa que ser artista en general es pasarlo un poco ligeramente y hacer lo que quiere con sus talentos, pero los talentos se acaban. Yo creo que si no hubieras tenido los maestros que tuviste, no tendrías tan brillante tu voz. Y hablando de brillantez, también recuerdo que alguna vez me dijiste, para que la voz realmente se aprecie tiene que tener brillo, tiene que tener armonía, tiene que tener peso, tiene que tener volumen y tiene que convertirse en parte de los resonadores que tienes en tu cuerpo para que suene. Sí. Eso, cantas con todo el cuerpo. Con todo el cuerpo, sí. Sí, es algo que tenemos que aprender nosotros los cantantes de ópera, los cantantes líricos, que tenemos que cantar en un teatro, con un teatro que esté capacitado acústicamente, como normalmente los teatros de ópera son. Y bueno, tenemos que aprender por muchos años a proyectar nuestra voz. Es por eso que hay algunos cantantes que cantan solamente música popular, que no han desarrollado esta proyección vocal. Entonces se pueden cantar muy bien y muy bonito con un micrófono, pero sin el micrófono ya no tienen esa presencia, ¿no? La voz pierde cualidad. Y en cambio la voz del cantante, nosotros tenemos que pues aprender a proyectar todo y tenemos que aprovechar todo nuestro cuerpo para ello, ¿no? Yo quiero que aprovechemos todo el tiempo para conversar con un mexicano realmente que nos hace sentir muy orgullosos. De veras, aproveche esta ocasión porque quizá dentro de algún tiempo no veamos al señor Vargas, que siempre está viajando. Esto de vivir en el escenario por una parte y buena parte del tiempo también volando, un poco flotando. ¿Cómo haces frente a estas realidades para echar raíces? ¿Dónde echa raíces un hombre que tiene esa actividad? Pues mira, sí, la expresión que has usado es correcta, volando, porque aparte de que nos la pasamos en el avión transportándonos de un lado a otro, el mundo de la ópera, el mundo del teatro, tiene esa parte mágica que
tiene esa parte también superficial, si la queremos ver desde el punto de vista social, que ajeno de la parte artística, de la parte musical en sí misma, pues te puede llevar a volar, exactamente, pues a ver las cosas bajo otro punto de vista. Es decir, ya no estás en la tierra, ya no eres el maestro, ya no eres el ingeniero, ya no eres el médico que está en su casa, que va y que vive una realidad diferente. Finalmente te la pasas en el teatro, en los ensayos, a veces en el glamour, porque te invitan y vas y vienes. Y entonces esto desde luego te puede crear un problema de equilibrio emocional, ¿no? Aquí hay algo muy importante. Muchas veces el peor enemigo de una persona es su éxito. Tú lo has tenido muy rápidamente porque tu carrera así ya abierta profesionalmente data de 1980. Cuando alguien te dice es el rey de los tenores o será el rey de los tenores en el año 2000, ¿cómo le haces para decir cuidado con esa frase? ¿O no lo dices? Bueno, son frases que se me han atribuido, bueno, que me las han atribuido. Yo pienso que lo importante es ser consciente de lo que está realmente sucediendo contigo mismo. Si me consideran que para el año 2000, cuando mi voz esté más en madurez, voy a tener esta posición, bueno, pues eso no lo sé. Eso no me toca a mí decirlo. Lo que sí me toca a mí hacer es responsabilizarme y trabajar y en lugar de decir, mira, qué bueno que me tienen en este concepto, decir, caray, me tienen en este concepto, entonces tengo que mantenerlo, ¿no? Tengo que demostrar a mí mismo y por lo tanto demuestro a los demás que esta atribución es exacta o no exacta, pero por lo menos tratar de tener un nivel. Es bonito pensar que el señor Vargas debutó en Bellas Artes. Esto nos trae a la memoria a un director de orquesta brillantísimo mexicano, lamentablemente fallecido, Eduardo Mata. Eduardo, al escuchar al señor Vargas, pues le dio un papel en una ópera maravillosa que es Falstaff. Ahí hiciste el papel de Fenton. De Fenton. ¿Sí? ¿Qué fue para ti ese debut en Bellas Artes? Yo nada más de imaginarte debutando minutos antes, cuando se abre ese foro precioso. Y luego en ese escenario inmenso y el mar oscuro, ahí abajo, donde hay oídos, donde hay ojos, donde hay corazones, donde hay críticas, gente que espera que triunfes y otra que a lo mejor no lo espera tanto, no lo sé. ¿Cómo fue eso? Pues yo era muy joven, entonces pues está lleno de esperanza, ¿no? de deseos, de superación y estás lleno de tantas cosas que lo que yo menos pensaba era que si a la gente le iba a gustar o no a gustar. Yo lo que quería era salir a cantar y hacerlo, ¿no? ¿No pensabas en este escenario han estado los grandes de los grandes? Sí, y tengo que estar a tu altura. ¿Y eso no te causó cierto pánico a las lámparas o de las lámparas, como nos acabas de decir? No, yo pienso que no, nunca he tenido... Siempre me han gustado los retos en la vida, de todo tipo. Y lo tomé como tal, ¿no? Era, sí, bueno, quiero ser cantante. Los italianos usan una frase muy linda que dicen, ¿querías la bicicleta? Ahora pedaléale. Entonces, quería cantar. Es una bonita expresión. Sí, dice, querías cantar, canta. No, estás estudiando, estás preparando para cantar, canta. Bueno, yo aplico esa máxima y voy a preguntar todas las cosas que se me han ocurrido durante mucho tiempo para planteárselas a una persona a la que respeto y admiro de verdad profundamente. A los 22 años, y esto lo comenté hace algunos días con una persona que sabe mucho de ópera, que es el señor Lizalde, Eduardo Lizalde, el poeta. A los 22 años el señor Vargas cantó, mejor dicho, en una ópera que se llama La carrera del libertino de Stravinsky, y dicen que fue realmente memorable. Ahí tuvo la dirección escénica a su cargo el señor Ludwig Margules. Siempre me ha interesado saber cómo es la relación de un cantante de ópera con el director escénico. Bueno, la relación es variable dependiendo de
de la persona con la que tú estés trabajando. Yo algo que he aprendido en la vida y que me he dado cuenta en los años de mi profesión es que con la gente grande tú nunca tienes problemas. ¿Grande en qué sentido? ¿Profesional? Con la gente grande, profesional, con la gente humana, con la gente con la que tú puedes trabajar, con la gente que tiene esta posición abierta hacia el trabajo y de respeto hacia ti y hacia lo que estás haciendo, no vas a tener problemas nunca. Vas a tener problemas con la gente que tiene complejos, con la gente que tiene otro tipo de circunstancias que le impiden ser más honesto, más abierto, ¿no? Y eso con el señor Margules, yo normalmente con los directores de escena buenos nunca he tenido problemas. Lo que pasa es que en la ópera hay un juego interesantísimo. Está el texto musical y está el texto verbal. Los dos son igualmente importantes. Pero a veces no coordinan, depende de lo que se esté cantando. Por ejemplo, para Rossini decía, la historia no vale, las palabras no cuentan, lo único que lo hace lógico en la ópera es la música, decía él. Esa era su máxima. Entonces era el periodo del bel canto, ¿no? En donde todo se transmitía a través de esta parte donística de la voz. Sin embargo, Verdi no, para Verdi las palabras eran importantes. Cada palabra tenía un significado y cada palabra tenía un peso específico porque él lo pensó 10,000 veces antes de dejar una frase o una palabra en sus obras. Además, finalmente una ópera nos cuenta una historia. Y yo creo que a través de las llamadas que vamos a recibir y que espero sean numerosas, vamos a conocer la historia de la relación que tiene el público con este extraordinario tenor. Yo te voy a decir lo que te dice Rebeca Montanier, dice, para el tenor Ramón Vargas, ¿por qué los tenores graban tan esporádicamente la música popular? ¿No les parece que debería ser de otra manera? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Yo pienso que la música popular y la música en este momento clásica se empezaron a separar muchos, siempre se separaron un poco, pero se separaron más a través de nuestra época moderna, a través de la tecnología, a través del uso del micrófono y de las grabaciones. Porque todavía hace 40, 50 años, los cantantes que interpretaban la música popular, que todavía nosotros o mis abuelos las escucharon o mis papás, tenían voces importantes, ¿no? Voces preparadas para... Y ahora este fenómeno no es fácil porque a las casas discográficas no les interesa, desgraciadamente, siempre la calidad. Les interesa vender mucho. Entonces, Ramón, perdona que te interrumpa, yo traté de buscar tus discos desesperadamente desde que tuve la magnífica noticia de que habías aceptado la invitación y me costó mucho trabajo encontrar uno. Me dijeron, están agotados y tiene usted que esperar un poquito. O sea que este es un fenómeno también muy interesante, no sé si tiene que ver con los medios, cómo se difunde el trabajo de un cantante. Antes nada más sabíamos de la ópera, porque se presentaba en Bellas Artes y también de vez en cuando. Sí. Ahora la gente lo sabe, puede ver la pantalla que se pone afuera, hay información en los periódicos, abundan notas acerca de ti. Es una cosa nueva. Desde luego es algo positivo. Creo que un pueblo que se interesa por la cultura es un pueblo que tiene una esperanza en lo que está viviendo. Cuando se empieza la cultura a pasar a pasar de largo, significa que los problemas son tan graves que ya no hay tiempo para la sensibilidad, ¿no? Y nosotros todavía, siendo un pueblo tan sensible, siempre hemos mantenido este encuentro con las artes, ¿no? Creo que el canto es una de las artes que en México está muy arraigada. Pero también habría que señalar algo. Hace 15 o 20 años que un tenor cantara música popular se veía medio raro. Ahora la gente lo pide y eso es bonito, y es bonito también que a ustedes, figuras tan importantes, les interese. A mí me interesa mucho que Ramón Vargas se sienta bien, que descanse un momentito de esta conversación, que usted tenga muy buen tiempo para hacer nuevas llamadas. Aquí tengo más, las vamos a leer dentro de un momentito. Por lo pronto, una pausa y siéntase orgulloso. El señor que hoy nos acompaña es uno de los mejores tenores del mundo. Es mexicano. ¿No le da gusto? A mí sí, muchísimo.
realmente me siento muy contenta de ver el contenido de estas llamadas y yo creo que el señor Vargas también se va a sentir muy feliz. Alberto Fernández, fíjate lo que dice, hace más o menos 8 años lo escuché en Bellas Artes y después de una lágrima y un gran aplauso pensé que en México, después de algunos años, tendríamos a un excelente exponente en el mundo operístico y creo que así es. Qué bonito. Muchas gracias. ¿Te estás oyendo? ¿Cómo te oyes? ¿Cómo oyes tu voz? ¿Cómo oyes esos aplausos? Mira, cuando yo me escucho, a veces soy tan crítico que pierdo... ¿Sabes cuándo me disfruto? Cuando me escucho y que no me doy cuenta que soy yo. En ese momento digo, caray, ¿quién está cantando? Pero cuando yo me estoy escuchando, empiezo a escuchar, bueno, si lo hubiera hecho mejor de esta manera, o si lo hubiera pensado de esta otra, o no lo sé. Pero casi siempre me siento satisfecho porque lo que hago, lo hago con todo el corazón, lo hago con mucha espontaneidad. Ramón Vargas, cuando se escucha, se pregunta, ¿este soy yo? Y yo le preguntaría a él, cuando lo escucho, ¿es la misma persona la que vive como todos, la que después sube al escenario? ¿Es el mismo Ramón o se transforma? No, yo pienso que tú como artista, cuando estás en el escenario, proyectas lo que traes en tu vida, lo que tienes tú como tu personalidad y eso te sale. Es algo que... Por eso es importante que un artista se enriquezca, es importante que un artista... Nadie da lo que no tiene. Finalmente, la sensibilidad es importante, pero hay más cosas que se tienen que... Y de alguna manera habrá alguien que se dará cuenta y que lo disfrutará, ese algo diferente de un artista que está preparado para la vida y que lo manifiesta, ¿no? Hace un momentito, recibimos una llamada que tiene que ver con una pregunta que yo quería hacer desde el principio. Le iba a preguntar a Ramón Vargas, ¿eres guadalupano? Y la pregunta tiene que ver con lo que le dice Alejandro González. Dice, estuve con el señor Vargas en el coro de la Basílica y tengo una grabación inédita de una interpretación de él y el coro que me gustaría compartir. Creo que se acordará de mí. Me decían el Papas. Sí. Esto nos lleva a los principios de una carrera que ahora es muy brillante, pero que tuvo un comienzo, me imagino que difícil, con disciplina, con decisión, por supuesto. Me gustaría que nos dijeras cómo te relacionaste con el coro de niños de la Basílica de Guadalupe. Mira, mi hermano Agustín es el tercero de los hermanos, pero es de los varones es el mayor. Él perteneció al coro de los niños de la Basílica de Guadalupe, que es una de las instituciones más antiguas en el mundo, como institución y de coros de infantil. Pero eso es otra historia. Pero es una historia preciosa. Sí. Y él participó ahí como miembro del coro y él me contaba las historias y a mí siempre me gustó cantar desde que me acuerdo. Por lo tanto, el hecho de poder pertenecer al coro a mí me fascinaba la idea. ¿Qué se necesitaba para formar parte de ese coro? Bueno, nos daban, el maestro Antonio López, claro, nos venía a buscar a los muchachos de la escuela Cristóbal Colón, que éramos los de la escuela Cristóbal Colón de La Salle, de la Villa, y de la escuela, que es una escuela bastante grande, buscaban a un grupo más o menos de 20 muchachos, de 20 niños, pero hacían un examen a todos los grupos. Y bueno, pues yo pertenecí, yo estaba entonces en el tercero de primaria y el maestro Antonio vino a hacer los primeros exámenes y yo estaba muerto de deseos de que me escogiera, ¿no? Y bueno, efectivamente así fue. Y nada más nació una relación con el maestro Antonio, él se dio cuenta de mis capacidades, que él se daba más cuenta que yo de mis capacidades que tenía ahí latentes como niño y siempre me dio más tiempo y me puso una especial atención para mi desarrollo vocal y yo estaba feliz. Y resulta que cuando estoy en cuarto año de primaria, que es cuando empecé a pertenecer al coro, pues cantábamos gregoriano, cantábamos polifonía, cantábamos Mozart, cantábamos esta música. Cuando se tienen 9, 10 años y que la empiezas a escuchar, yo pienso que te transforma. Por lo menos yo quedé completamente transformado de mi estancia con los niños, porque se te desarrolla la sensibilidad de otra manera.
¿El hecho de formar parte de este coro te obligaba a tener una relación directamente con la basílica? ¿Tenían que cantar ustedes ahí? Sí, éramos monaguillos y aparte éramos del coro. Entonces yo hice las dos funciones, ¿no? ¿Le cantabas a la Virgen, podemos decirlo así? Sí, les cantábamos, todos los días le cantábamos a mediodía, como es una tradición ya secular, en la basílica, la salve a la Virgen. A mediodía todos los días se canta. Esta relación con la presencia de la Virgen, ir a cantar a la basílica, que debe haber sido una experiencia muy impresionante, ¿no te quiso inducir por el camino de la religión? ¿Nunca pensaste convertirte en sacerdote? Sí hubo algo. Además, más que por la parte solamente mística, que me considero una persona de alguna manera bastante místico en esto, pero era más que nada, teníamos entonces un maestro que era uno de los hermanos de La Salle, Luis Felipe Novoa, que también en paz descanse, y que fue así como una guía muy importante para mí, porque era una persona a quien yo admiraba profundamente y una persona a la que le tenía mucho respeto y que además nos quería mucho a los niños, nos puso maestros de guitarra, de flauta. Teníamos coros de piano, desde luego. Sí, él era un entusiasta enorme de la música y del arte, y veía esta posibilidad de que los niños que estábamos ahí nos desarrolláramos, y nos dio todas las posibilidades que encontró a su mano para que lo lográramos. Entonces era muy hermoso, porque teníamos una actividad escolástica normal, una actividad coral y una actividad musical muy intensa en esta época. ¿El conocimiento del piano, de la flauta, de la guitarra, de alguna manera influyó en tu vocalización, te hizo entender la música de otra manera? Sí, claro, desde luego. Porque cuando empiezas a hacer música, no nada más con tu voz, sino con un instrumento, pues te da otro... ¿Cuál es tu acompañamiento ideal, o era en ese momento? Bueno, el órgano era lo que más utilizábamos, pero también la guitarra. Nos acompañábamos, los muchachos, casi todos teníamos la guitarra, todos le sabíamos rascar a la guitarra, unos mejor, otros peor, pero hacíamos coros gigantescos me acuerdo de 20 guitarras, y el coro éramos 60 y habían 20 guitarras que tocaban. Era muy hermoso, fue un periodo muy importante de mi vida. Toda esta certidumbre, todo este apoyo por parte de tu maestro diciéndote tienes una voz maravillosa, todo este acercamiento a la música, pues era importante. Sin embargo, ¿estudiaste en la normal? Sí. Para maestro, para dedicarte a la psicología infantil. Sí. ¿Por qué esa duda? ¿Cuánto tiempo duró esa duda? Pues no, mira, no era una duda. En realidad yo cantaba, pero así como para dedicarme a cantar ópera, pues era otro discurso, ya, como te lo comenté hace un momento, ¿no? No, ahora ya sabemos, porque hemos oído hablar de este boom grande de la ópera en los últimos 10, 15 años, ¿no? Que la ópera se ha destapado, los teatros están más llenos que antes, etcétera. Pero te estoy hablando de hace 20 años, cuando yo empecé a estudiar. Pues la idea de ser cantante de ópera, todavía me pasó que yo, estando en Europa, venía acá y me decían, oye, bueno, estoy ya en el Teatro de Lucerna. Bueno, eres cantante, pero ¿de qué vives? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿No? Como si no fuera una profesión sumamente no estaba exigente, además. Considerada como tal. Ahora ya se empieza, creo que ya nadie, o muy pocas gentes podrían pensar que no es una profesión, ¿no? Pero en esa época todavía yo, como joven y todo, entonces yo quise tener igualmente algo que a mí me gustaba, que era la parte pedagógica. Déjeme decirle que uno de los mayores éxitos de nuestro invitado de hoy ha sido Rigoletto. Sin embargo, aunque usted no lo crea, fue la primera ópera que oyó y se aburrió espantosamente. ¿No nos quieres hablar de esto también? Sí, no estaba preparado. No leí la historia. Nada más llegué y me senté en el teatro y me quedé escuchando a esta gente que estaba haciendo teatro, cantando. No entendía, no sabía qué estaba pasando y no me gustó. ¿No era suficiente con la música, que es bellísima? ¿No era bastante?
Pues a lo mejor no estaba tan bien interpretada. ¿A qué teatro fuiste? ¿Dónde fue esta experiencia? Fue en Bellas Artes. ¿Fue la primera vez que acudiste a Bellas Artes? A mí me gustaría imaginarte niño entrando a Bellas Artes. ¿Qué pensaste? ¿Cómo sonaban tus pasos en las escaleras de mármol? Bueno, canté con los muchachos, a lo mejor con quien me acaba de mandar ahora, el Papas famoso. Con él cantamos en Bellas Artes. Creo que él es una generación un poco más joven que yo. Cantamos en Bellas Artes en 1970. Yo pisé el foro de Bellas Artes la primera vez en 1970, cuando tenía 10 años aproximadamente. ¿Fue un festival infantil? ¿Fue un evento especial? Hicimos el debut de una obra de Palestrina que se llama La Misa del Papa Marcello, que Palestrina compuso para cuando subió al ¿cómo se dice? Al papado, sí. El Papa Marcello primero. Siempre que una persona triunfa, o con frecuencia dice, yo cuando subí a este lugar pensé que volvería siendo triunfador. No sé si tú realmente lo pensaste en aquel momento. Bueno, en esa época yo tenía todas mis esperanzas en el canto y empezaba, ya era el solista de los niños, etcétera. Yo viví esos 3 años muy intensos en el coro de la Basílica, porque yo era el solista, era quien normalmente presentaba las partes del solo más difíciles, las presentaba. ¿Qué cantabas como solista? Pues mira, cantaba motetes, cantaba... Me imagino que no podemos oír ni un pedacito de eso. Bueno, tal vez. ¿Así? Cantaba responsorios. Qué bonito. ¿Cómo es? Eso lo cantábamos en el coro, que se celebraba, se hacía en la parte de atrás de la antigua Basílica de Guadalupe, en esos sillones de madera. Preciosos. Tallados. Y había algo que decía, yo era el solista, entonces decía... Ipse liberavid me de la venantium. Y el coro respondía lo mismo. Ipse liberavid me de la venantium. El niño, eta verbo aspero de la venantium. Gloria Patri Espíritu Santo, ipse liberavid me de la venantium. Era algo que cantábamos de niños. No hay aplausos, señores, por favor. Yo les quiero decir que cuando oigo al señor Vargas pienso que tiene razón en algo que dice. Él comentó alguna vez para un periodista, para un compañero periodista, que el arte vuelve a la gente mejor y que frena sus instintos más negativos y que le acerca a las cosas más bellas de la humanidad y de la naturaleza. Yo creo que tuvimos esa experiencia en este momento, un momento de veras muy especial, y yo espero que este momento se enriquezca. Él nos dio su voz, denle la suya, díganle lo que piensa. Ahí están los teléfonos, están completamente a su disposición, y vamos a dar paso a lo que dice Olimpia Galindo. Dice tenor Ramón Vargas, ¿cuándo sale el disco de México de mis amores? Bueno, ya estamos por grabarlo, todavía falta para que salga, pero yo creo que este año sale. Dice que lo admiran mucho sus hijos y su esposo y que están esperando ansiosamente el disco. Bueno, ya vendrá. Ya vendrá. Benjamín Quintero, ¿qué personaje y qué área específicamente siente con mayor gusto? Pues tal vez el Werther de Massenet, que interpreté el año pasado aquí en Bellas Artes. María de la Luz Reina Mercado, una felicitación a Cristina por estar entrevistando a una persona de la talla del señor Ramón Vargas. Nos sentimos verdaderamente orgullosos los mexicanos de tener un cantante como el señor Vargas. Estamos un grupo de personas viéndolo y le enviamos nuestra más sincera felicitación y le agradecemos infinito que nos represente en el extranjero. Gracias. Manuel Borja, felicito ampliamente a Ramón Vargas y quiero preguntarle, ¿será pronta su presencia en el interior de la República? Nos está hablando desde Hermosillo, Sonora. Pues sí, es algo que tengo ya que considerar muy seriamente. Lo que pasa es que no he tenido mucho tiempo para ir al interior de la República, pero tengo que hacerlo. Es muy importante que me presente también. Yo creo que es muy emocionante para el público que te está llamando saber que pronto estarás en algunos puntos de la República. Y precisamente antes de comenzar este programa yo le decía a Ramón un sueño que tengo.
Me encantaría verlo cantar en Palenque, Chiapas, en la selva. Yo creo que la voz humana es tan maravillosa que puede competir con las voces de la naturaleza. ¿Hasta qué punto estas te inspiran? Pues sí, es mágico, sí. Pienso que la voz humana empezamos a desarrollar tal vez nuestra voz a través de la imitación de la naturaleza, sin duda. Entonces... ¿Cuáles de las voces o cuál de las voces de la naturaleza es tu consejera? ¿Es tu cómplice? Pues hay tal vez dos. Uno sería el viento en la montaña. Yo de muy joven caminé mucho en la montaña. ¿Por qué? Por el amor que nació al caminar a través del coro de los niños, y después con los lasallistas es siempre una tradición, hasta la fecha se ha mantenido, de ir a caminar a la montaña. Era algo que tienen ellos muy puesto. Y yo de joven por varios años iba mucho a la montaña, fui muchas veces al Popocatépetl, al Ixtaccíhuatl a caminar, y esos sonidos del viento a través de las rocas o de la montaña que sientes es muy impresionante. Y el mar, Ramón, el mar. Y el mar es la otra voz importante. Yo creo que uno es, como tú decías antes, el resultado de una serie de experiencias. Y pienso que la voz de Ramón Vargas, su manera de cantar, que de veras es conmovedora, sería muy distinta si él no hubiera nacido en el rumbo de la villa. Y si sus padres no fueran de Michoacán. ¿Crees que esto influye, ese paisaje, los pirúes, el cerrito? Saber que además ahí estuvo José María Velasco. Yo creo que la transparencia de su pintura está mucho en tu voz. Gracias. Pues sí, yo creo que la Basílica de Guadalupe es el corazón de México. Los mexicanos somos guadalupanos. Pienso que yo viví y estuve participando activamente en este encuentro de culturas que llegaban a la Basílica de Guadalupe, ¿no? De las múltiples y variadas peregrinaciones que se presentaban, que llegan a la Basílica, de los merolicos de la calle, de los danzantes, de la música que estamos oyendo siempre a Lucha Reyes en los puestos de fuera de la música. Eso de Jorge Negrete, de Pedro Infante, lo que se escuchaba en esta época y que seguimos escuchando, pero que yo lo viví muy cercanamente. Eso definitivamente me dio una parte muy importante de raíz, y pienso que también eso me provocó un desarrollo, pues también intelectual, por así llamarlo, a través de todo lo que veía. Ustedes seguramente muchas veces han visto a Ramón Vargas, lo han oído cantar. Lo oyeron hace un momento, cosa que considero un privilegio más de esta noche. Y creo que van a coincidir conmigo si les digo que cuando él canta, esta ciudad vuelve a recuperar en el aire la transparencia. Gracias también por eso, y gracias a ustedes porque siguen llamando, y espero que lo sigan haciendo. Esta es una conversación en la que usted, claro que sí, participa. Adelante. Por supuesto que hay muchas preguntas que hacerle al señor Ramón Vargas, y yo quiero agregar una información que me acaban de pasar, ya que el público está interesado en saber cuándo cantará en el interior de la República. Me informan que va a cantar en Morelia y en Guanajuato, cosa que me parece maravillosa. Sí. ¿Cuándo va a ser en un lugar y cuándo en otro? En Morelia es el 7 de agosto, 9 de agosto creo. Es para hacer... Parece que es el 8. Ah, perdón, el 8. No, entonces ni 7, 9 en medio. Ahora sí además, habrá periódicos para que estamos regateando. Sí. ¿Vas al mercado? Sí, bueno, últimamente no he ido. ¿Ya no sabes regatear? Sí, como no, eso sí lo sigo haciendo. Ahorita que decías del ambiente en la zona de la Basílica de Guadalupe, mencionaste a Jorge Negrete. Y yo sé que algunas de las grandes admiraciones de Ramón Vargas están precisamente en la música popular, en nuestro santoral popular. Él admira a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a Juan Gabriel, y me llamó la atención que dijiste de él que lo admirabas por su constancia, por su manera de actuar. Me gustaría que lo especificaras. Pero eso no, de Juan Gabriel. Bueno, a Juan Gabriel yo le tengo una admiración, porque creo que ha mantenido una tradición musical
algunos la critican, algunos la aceptan, pero sea como sea, Juan Gabriel ha mantenido por los últimos 15 años, ha mantenido una tradición musical, ha seguido desarrollando el bolero ranchero y estos ritmos muy mexicanos que los ha seguido desarrollando y que se siguen cantando, interpretando, a pesar de las influencias inglesas y sajonas, ¿no? Sajonas que tenemos. En cuanto a Javier Solís, también manifestaste para un periodista tu admiración a él. ¿Por qué? Mucho, sí. Javier Solís es un gran intérprete, fue un gran intérprete, Javier Solís. Sus interpretaciones eran muy sentidas y siempre las sentía muy auténticas. Entonces hasta la fecha yo lo disfruto mucho, Javier Solís. Cuando lo escucho me gusta mucho. Entre los compositores que más admira el señor Vargas está, aunque usted no lo crea, Agustín Lara, a quien considera una especie de cronista de su tiempo. Sí. Este punto de vista respecto de Agustín Lara es muy interesante. Pues sí, es un cronista. Agustín Lara compuso por 40 años música de todos los ritmos y de todos los tipos, todo lo que se estaba utilizando y los ritmos que se estaban desarrollando en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos. Él los utilizaba y los pasaba a través de su sensibilidad México jarocha, que todavía no se sabe exactamente, pero él quiso ser de Veracruz, por lo tanto le vamos a adjudicar el título de veracruzano, y él pero él pasó a través de su sensibilidad todos estos ritmos que finalmente se quedaron sellados también como parte de nuestra historia musical. Pero además es bonito decirle al público que tienes grabada la suite española para que la busquen, a ver si la encuentran. ¿También está agotado? Sí, está agotada por ahora, sí. Bueno, pero aquí está Ramón Vargas, ya lo vamos a escuchar, bueno, lo estamos oyendo hablar y de alguna manera en su voz encontramos el tono que nos hace admirarlo cuando canta. Margarita Guzmán dice: señor Vargas, quiero felicitarlo. Lo vimos el sábado en el Zócalo, después lo vimos cuando entró al hotel y le gritamos: ¡viva Ramón! Lo queremos mucho y canta muy bonito. Muchas gracias. Cariño de la gente, ¿lo sientes? Sí, lo siento y es muy... Pues es realmente... Eso no tiene palabras. El cariño que te puede dar la gente y lo que te dan es muchísimo más de lo que yo les doy. Es algo muy específico, porque finalmente yo hago lo que yo tengo que hacer. A mí me gusta cantar y me gusta hacerlo bien y yo lo hago lo mejor que puedo, pero ellos son quienes lo perciben y ellos son quienes me lo regresan, entonces yo se los tengo que agradecer solamente. Yo les tengo que agradecer sus llamadas y espero que sean todavía muy numerosas. Tenemos teléfonos en el estudio y la voz de don Cuauhtémoc Espinosa de los Monteros dice: si tuviera que cantar música mexicana, ¿qué obras escogería en este momento? ¿Qué obras? ¿O qué autores, me imagino? Bueno, depende de qué... Bueno, uno de tus preferidos es Manzanero. ¿Grabarías alguna canción de Manzanero? Desde luego que cantaría cosas de Manzanero. Hay cosas de José Alfredo Jiménez muy hermosas que aparentemente no tienen nada que ver con lo que yo hago, pero yo lo tengo en la sangre. Yo crecí en la villa. Sí. Es de Mexiquito, qué gusto. Alejandro Durán dice: Ramón Vargas grabó el concierto que se titula México de mis amores en el auditorio, y si lo grabó, ¿dónde lo puedo conseguir? No, todavía no está grabado. Vamos a hacer un proyecto, no exactamente como el de México, como de mis amores, pero de música mexicana. Usted sabe que el señor Vargas ha cantado en los mejores teatros del mundo. Cite usted el que quiera y ahí ha estado él. Esto me permite hacerle una pregunta que también siempre he tenido el deseo de formularle: la relación entre la arquitectura y la ópera. Bueno, pues los teatros de tradición, que se llaman teatros de herradura, ¿no? Por este modo así semicircular, donde... Pues que son los teatros donde se desarrollaron principalmente las óperas desde los 600 hasta los 800, 700. Pero ahora los teatros, desde luego que va muy de acuerdo con la música que se interpreta. Es muy bonito interpretar Mozart dentro, no sé, en el Teatro de Viena, ¿no? O en algún teatro barroco, o en algún pequeño teatro italiano que podría ser Bari o el Viviena de Mantua o algo así. Pero los teatros
modernos pues ya tienen otras características. Entonces la música y esto va con la ópera también, tenemos que adaptarnos a nuestra época. A lo que iba es si es importante para tu voz la arquitectura. ¿Hasta qué punto te ayuda un teatro bien construido? Sí, entonces también, bueno, la respuesta pienso que va junta. Los teatros de tradición, esos teatros antiguos, tienen una acústica maravillosa y el hecho de estar ahí dentro de estos teatros y estar cantando ya una obra dentro de esta obra de arte, pues es muy significativo. Sí, el señor Vargas ha estado en los mejores escenarios e incluyo el Zócalo capitalino. Hace apenas unas cuantas semanas él se presentó ahí en una especie de convocatoria a la convivencia entre los grupos que habitamos esta ciudad. Fue un concierto para 5,000 policías y además lo acompañó un mariachi y cantó a José Alfredo. También. Y ya no puedes cantar ni un pedacito de José Alfredo. Es que no te imagino cantando José Alfredo. Entonces me escuchan en Guanajuato, que voy a estar en Guanajuato cantando. ¿Allá vas a cantar a José Alfredo? Voy a cantar a José Alfredo porque estamos celebrando sus 50 años de su muerte. ¿Y en Morelia qué vas a cantar? En Morelia va a ser un concierto liderístico en la Catedral de Morelia. Va a ser de canciones pues mundiales, ¿no? Vamos a decir, del repertorio mundial y también de México. Cantar en el Zócalo, a cielo abierto, con ese público, con la gente que pasaba, con la arquitectura de la catedral, con las campanas, con la bandera, debe haber sido una experiencia formidable. Fantástica. Lo que la gente recibió y lo que la gente dio y lo que significó esta unión que vivimos por ese espacio de 1 hora y media de concierto fue maravilloso. Pero así como la arquitectura colabora, digamos, con tu voz, me imagino que también colabora el viento cuando hablas o cuando cantas a cielo abierto. Sí, desde luego tuvimos que sonorizar, ¿no? Es decir, fue con micrófono, porque cantar en el Zócalo sin micrófono, yo pienso que ni Caruso lo hubiera logrado. Entonces, no, es muy difícil, desde luego, cantar al aire abierto, porque pues hay corrientes de aire, a veces el aire es más frío, a veces es más seco, y eso desgraciadamente para nosotros que tenemos este órgano tan sensible, pues nos afecta, ¿no? Sabe usted que el señor Vargas tiene contratos firmados hasta el año 2001, así que me imagino que me irá tocando una nueva entrevista en el 2002. En el 2002, un nuevo siglo y un nuevo milenio. ¿Qué destino tendrá la ópera en el nuevo siglo? ¿Cómo se oirá tu voz en el nuevo siglo? Yo creo que mejor. Yo creo que la ópera va a estar mejor. Yo pienso que vamos a seguir desarrollando, la gente se sigue desarrollando, está cada vez adquiriendo más sensibilidad hacia las artes en general y la ópera pues no sale de ahí. Es mentira que la ópera está decayendo, que se está muriendo. Es una mentira total, la ópera está más viva que nunca. Los teatros están funcionando a todo vapor en el mundo, hay siempre más gente joven que viene al teatro. Yo nomás me estoy augurando cosas más lindas para la ópera y para el arte en el siglo entrante. Es muy interesante lo que dices, porque hace un momento conversando precisamente con tu esposa, me da mucho gusto que te haya acompañado y la saludamos desde aquí, por supuesto. Ella comentaba que quizá la gente no va a la ópera porque piensa que es un género artístico para personas mayores. Sí, porque además el público de la ópera lo ha provocado ellos mismos, son público demasiado conservador, no se abre fácilmente hacia experimentos, hacia cosas nuevas. Y pues no, la ópera es viva y la ópera hay que vivirla como tal, como un espectáculo que se crea. Y quien quiera quedarse en las reminiscencias, pues que compre los discos de María Callas y que los ponga en su casa y que se quede a soñar lo que fue. Pero lo que estamos viviendo es otra cosa, ¿no? Y eso hay que saberlo también tomar y nosotros estamos creando la ópera, nosotros la estamos haciendo ahora y es justo que nosotros también tengamos nuestra palabra como Callas y como Gili y como Caruso y nos vamos para atrás, Dupré y Rubín y más para atrás hasta donde queramos,
la Malibran, todos ellos que estuvieron dando su opinión y poniendo su arte en el momento histórico de su vida. Ahora es nuestro momento y tenemos todo el derecho de ofrecerlas y la gente esperemos que la acepte, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo. Ya tú dijiste hace poco que el futuro de la ópera está en América, en los países del tercer mundo, sí, y no en Europa, que Europa está a punto de agotarse y el tiempo está a punto de agotarse. Son los momentos en que odio amorosamente a don Pedro, que me saca la mano y dice 2 minutos. Don Pedro, lo siento, pero ya cuando estoy entusiasmadísima me dice que el tiempo se acabó. Rebeca García dice, quisiera preguntarle al señor Vargas, ¿qué haría usted como artista para que la gente de bajos recursos tuviera más cultura musical? Pues llevarlos a los teatros, no es tan caro como se piensa. Fui alumno del maestro Vargas en la Basílica, lo dice Moisés Flores Reyes. Sí. Y no me sorprende que esté teniendo tanto éxito, ya que las clases eran excepcionales. Toda mi generación del coro lo recordamos con muchísimo cariño. Arturo Basurto, ¿cuál es la diferencia entre cantar en un escenario en el extranjero y aquí en México? Pues la diferencia básicamente no es ninguna. Lo que cambia es el público y lo que se crea a través de lo que se crea en ese ambiente del teatro. Eso sí cambia. Aquí hay algo que no cambia. El reloj es implacable. Me están indicando que nos queda 1 minuto. Imagínense 1 minuto para despedir a una persona que nos ha dado tanto, y personalmente debo decir, me ha dado tanto. Su voz, sus interpretaciones me han acompañado y me han enseñado inclusive a escuchar a algunos autores de otra manera. Por todo esto, Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias. Al público que nos acompañó, gracias. Gracias de verdad por sus palabras. A Fonar, gracias por esta bellísima pieza que cuadra también con la voz de un hombre que, como dije hace un momento, le devuelve la transparencia al aire de México. Escucharlo es un auténtico deleite. Él está en todas partes, viaja por el mundo, pero su voz se queda y nos acompaña. Nos acompaña como ese paisaje maravilloso que rodea un antiguo barrio, el de la Basílica de Guadalupe, a donde llega también, qué bueno que lo recuerdo, una peregrinación maravillosa, la peregrinación de los pajareros. Tal vez Ramón la haya visto cuando era niño. Sí. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias.